Una sensación horrible, daba órdenes y las articulaciones que ya no me obedecían no se lo desonaban. Por si fuese poco, volvió la oscuridad que esta vez se extendió desde el alma hasta el cuerpo. Lo veía todo como si fuese de noche, aún estando en pleno día. El sufrimiento había llegado a las estrellas, comencé a gritar, a torcerme en el suelo como si tuviera un fuego dentro de mí. Esa es la acción demoníaca ya sobre el cuerpo, es decir, te odia y te va a manifestar que te odia. Invoqué a la Virgen gritando, Madre, Madre, ten piedad, Madre, te lo suplico, Madre mía, concédeme tu gracia, que me muero. Los dolores no se atenuaron y el sufrimiento se había exasperado, tanto que perdí también el sentido de la orientación y pegado a las paredes caminé hasta una cabina telefónica, logré marcar el número al tiempo que golpeaba la cabeza contra los cristales y el teléfono. Me respondió la única persona que conocía y que vino para llevarme de vuelta a Roma. Antes de que mi amigo llegara, me di cuenta, como por una indicación exterior, de que había estado viendo el infierno, no tocándolo o viviendo en él, sino solo viéndolo de lejos. Aquella experiencia cambió mi vida mucho más que la conversión de Medjugorje. Ahora, el demonio se oculta. El demonio trabaja de una manera, se llama la palabra sutil. No creas que son todos juegos artificiales, ¿no? La sutileza, el engaño, la trampa, todo eso es lo que utiliza. Y entonces te martiriza, te molesta, te hace sufrir tanto en el alma y en el cuerpo, y después se esconde. Entonces el demonio lleva al engaño a todos, tanto al que sufre la influencia o posesión como al que los va a escuchar. Y todo se queda en la psicologización. Como aquí, la mayoría de personas que vienen, que me cuentan este tipo de cosas que han vivido y les han dicho, es una cuestión psicológica. Y ya les he dicho, ¿qué le cuesta al cura hacerle una bendición? O hacer una oración. Nosotros no somos psicólogos, los psicólogos estudian los procesos mentales. Nosotros somos, queridos hermanos, quienes atendemos a quien sostiene la mente, es decir, al alma, al cuerpo y al alma. Por eso nos llaman curas. No obstante, seguía sin pensar en realidades ultraterrenales, sino que lo explicaba todo con motivos psicológicos. Inadaptación, padre dominante, traumas infantiles, shocks emotivos y varias otras cosas que, como un hermoso dibujo, explicaban muy bien el porqué de lo acaecido. Había estudiado psicología durante 5 años como autodidacta y así había conseguido formular un esquema según el cual era obvio que sufriera. Todo viene de la naturaleza, de los complejos, de los traumas, y entonces la solución es psicológica. Pues no, porque el órgano es la mente, pero quien mueve al órgano es el alma. Por eso se llama alma, lo que anima. Puedes estar herido del alma. El día de la Virgen del Buen Consejo, y por eso lo creía al haberla invocado, un fraile me aconsejó que telefonara a un carismático que actuaba bajo la estrecha tutela de un obispo y tenía el don del conocimiento, discernimiento espiritual. O sea, hay gente que te bloquea, hay gente que te facilita la superación de la influencia o de la vejación o de la obsesión. Dios le da a cada quien el carisma para que te vayan llevando a la liberación. Este me dijo, te han formulado un hechizo de muerte para afectarte la mente y el corazón, y hace 8 meses comiste un fruto embrujado. Me eché a reír y sin creer ni una palabra de aquello, pero luego reflexionando sentía que dentro de mí volvía a encenderse la esperanza. Ahí hay una posible causa. Había olvidado esta sensación y pensé en el fruto descrito y en los 8 meses anteriores. Es verdad, he comido ese fruto. Y recordé también que no quería comerlo por una instintiva repulsión hacia la persona que me lo ofrecía. Todo coincidía y entonces escuché también el consejo acerca del remedio que me sugirieron. Las bendiciones. Estas que estamos haciendo, que la iglesia tiene para auxiliarte y que nadie te debe de negar, son ayudas espirituales
adecuadas a tu situación. En la iglesia, que es madre, se preocupa por ti, quiere tu bien. Pues bien, aquí vemos un maleficio a través de la comida, pero puede haber por la bebida, también la pueden untar, también te la pueden arrojar, huevos, por ejemplo, el Día de Muertos te avientan huevos disque trabajados y entonces llega la infestación a tu casa y una influencia en ti. Te tiran tierra de panteón, sal, agua con fluidos, cabello, sangre, te ponen animales muertos. Todo eso es parte del maleficio y el maleficio tiene como finalidad precisamente o el de amarrar, o el de enfermar, o el de matar. Es el mal que se desea hacer a través de un demonio. Esa es la definición del maleficio. ¿Quién lo hace? Pues la brujería, el chamanismo, la santería, el espiritismo, todo lo que es superstición. Todo lo que Dios te prohibió que tú practicaras. ¿Te acuerdas de aquel pasaje en la Sagrada Escritura cuando Josué iba a entrar a Palestina y le dijo, 3 cosas te prohíbo? Que practiques la magia y la hechicería, que consultes a los espíritus y a los muertos y que practiques la idolatría. Todo eso está vedado para nosotros. Nosotros no tenemos que entrar en eso ni por curiosidad. Así es que no puedes ser católico y pasarte el huevo o la ruda o irte a hacer limpias. Yo he atendido a mucha gente que ha recibido influencias y algunos hasta posesiones por estas prácticas de brujas. Es que mi abuelita, pues tu abuelita es bruja. Pues ¿por qué no te da un mejorar si te duele la cabeza? Pues para que anda con sus brujas, sus brujerías. Claro que a lo mejor ella dice, pues a mí me lo hizo mi mamá, y a mi mamá se lo hizo su abuela, no tiene nada que ver, y te dicen, te voy a sacar el aire, no sé qué tantas cosas. Pero bueno, puede ser el principio de este tormento que cuenta esta persona. Entonces, la prueba exige tenacidad. Si tú chocas y no te hacen caso y dicen que estás loco, tu obligación es buscar tu salud. Ir buscando. Dios te va a abrir los caminos como a este joven se los abrió. Ahí el monje, el fraile dijo, ve a tal lado y consulta a este fulano, y ya el Señor ya le dijo, como a mí mucha gente viene y me dice cosas que sueñan o que les inspira a Dios, y yo teniendo casos de beneficios, entonces ya puedo ubicar en dónde está el nudo, la raíz del anclaje del mal. Entonces hay que soltarlo para que deje de perjudicar. Muchos casos son así. ¿Por qué es así? Pues no lo sabemos. Dios es bueno y quiere el bien de sus hijos. Entonces, si uno no tiene la capacidad, entonces Dios suscitará a alguien que te pueda orientar, aunque él no sepa que es una orientación para lo que tú vas a hacer. Como el caso de que les dije que soñé, que me decía una voz consagrada a la Virgen. Entonces, cuando vi a la mujer, porque la vi tal y como la vi en sueños, pues entonces ya supe qué hacer para evitarme todo aquello que en el sueño había vivido y había sufrido. Dice, busqué un exorcista y después de las diversas risotadas de los curas o de los obispos y las humillaciones que me infligieron, por las cuales descubrí un aspecto de la iglesia afeado por sus mismos pastores, llegué al Padre Amorto. Bien, a mí me han mandado otros padres, personas que tienen influencia. Y una muchacha me decía que el padre se había sentado con ella a orar y estuvo ahí con ella orando y decía, yo es como no tienes nada. Pero ella me decía que el demonio que estaba dentro de ella se gozaba porque sentía el miedo del hermano sacerdote. Y que dentro de sí se burlaba. Pues ¿por qué no pasaba nada? Porque él no quería que pasara, porque se estaba burlando del miedo de mi hermano sacerdote. Pero bueno, yo también tengo miedo, pero tengo más fe en Jesús. Por eso es Jesús, no es a mí. Se puede burlar de mí, como siempre dicen, no vas a poder, no nos vamos a ir. Pues yo no soy el que ejerzo la virtud, sino la mujer que está influenciada o poseída, y nuestro Señor Jesucristo, que es el que te manda que la dejes en paz. Yo no. No es una lucha entre yo y esos seres que son superiores a mí, infinitamente superiores. Así que la fe es el valor supremo para la libertad, para la liberación y para prevenir el mal.
¿Qué me pongo para que no me pase eso? Pues cree en Dios. Crecer en tu fe, ir a misa, comulgar, rezar el rosario, practicar obras de misericordia. Esa es la mejor manera de protegerte. Ya les conté a mí cómo me quisieron matar en un maleficio y cómo Dios me llevó a la libertad. Y ahí descubrí el carisma que Él me había dado. Recuerdo muy bien, aquel día aún no sabía que era una bendición particular, pensaba en una señal de la cruz, que es el exorcismo. Por la señal de la Santa Cruz de mis enemigos, líbrame, Señor, y ahí se incluye al diablo. Cuando uno se persina, está invocando a Dios para ser protegido de las insidias del demonio. Y cuando reza el Padre Nuestro, líbranos del mal, líbranos del malo. Me senté, Él me puso la estola en torno a los hombres, porque la estola es el signo de la autoridad sacerdotal y Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote. Es el peso de la gracia y del bien, imagínense. Y alguna vez les conté que una persona que había sido dañada por el palo mayombe, de repente ahí estuvieron haciendo cosas muy extrañas y de repente ya la veía por acá y nada más le puse la estola y volvió al lugar donde empezamos la misa. Entonces, eso es la estola, el poder, la autoridad de Cristo nuestro Señor, que es el sacerdote. Nosotros participamos de su sacerdocio, pero el sacerdote es Jesús. Me senté, Él me puso la estola en torno a los hombros y una mano en la cabeza. Empezó a rezar en latín y yo no entendía nada. Al poco rato, algo así como un rocío fresco, es más helado, me bajó de la cabeza al resto del cuerpo. Igual cuando la gente es invadida, pues hay un golpe, hay una mayugadura, hay una mordida, hay una sensación de calor o de frío que entra en tu cuerpo, hay un aire que te golpea y entra en ti. Eso ya es el inicio de una influencia, el maleficio. Si tú vas caminando y sientes un golpe seco y no hay nadie, pues eso es una acción demoníaca inducida por una persona mala, que no te quiere, que te envidia y que te quiere ver mal. Por primera vez, después de casi un año, la fiebre me abandonaba, no dije nada, Él continuó y poco a poco la esperanza volvía a vivir en mí, la luz del día volvía a ser luz, el canto de los pájaros ya no se parecía al graznar de los cuervos, y los ruidos exteriores ya no eran obsesivos, sino que se habían vuelto simples ruidos. De hecho, llevaba siempre tapones en los oídos porque hasta el menor ruido me hacía saltar. Esa es la perturbación mental de este acoso. Todo es magnificado y por eso es más molesto y más desgastante. Por eso hay que quitarlo para que te deje de molestar. Porque afecta tus sentidos, tu imaginación, tu fantasía, tus sueños, tu memoria, tu voluntad, todo. Es como una gangrena que empieza en un lugar y se extiende por todo tu cuerpo. El Padre Amor me dijo que volviera y apenas salí tuve grandes deseos de sonreír, de cantar, de disfrutar. Qué bien, dije, se acabó. Era verdad, todo aquello que había sentido era la rabia de alguien que me odiaba y no una locura mía lo que me hacía todo aquel daño. Es verdad, repetía mientras iba solo dentro del coche, todo es verdad. Me acuerdo de una persona que se desvanecía, un jovencito, y se había intentado matar porque se desvanecía, jugaba o estudiaba o caminando, se desvanecía, de repente se desconecta. Y habían ido a neurología y estaban precisamente aquí en México para ir ahí y buscar la causa de por qué se desconectaba. Y claro, si él estaba subiendo un árbol, caía y se golpeó. Si estaba jugando básquetbol, se caía y se golpeó. Y cuando lo tenía enfrente, le veía todas las costras y todos los golpes y tenía aquí un balazo sesgado. Y entonces me empecé a preguntar, y eso ya y esto es que ya me quise matar porque ya no soporto esta vida. Y ya me empezó a platicar. Y entonces ya tenía visiones, veía una serpiente de cascabel, nadie lo veía, solo él. Veía una persona de negro que lo acosaba. Y después de que hicimos el trabajo de sanación y de liberación, el jovencito le cambió la cara, se puso a brincar, tenía como 19 años. Y brincando y me decía que se me podía abrazar en mi brazo. Sentí, queridos hermanos, su felicidad.